Buen día, este trabajo es presentado por Laura Camila León Medina, Daniela Rojas Otálvaro y yo, Angelina Rodríguez Morales. Vamos a exponer la Jurisdicción Especial para la Paz. Bueno, para comenzar, empezaremos a explicar el Acuerdo de Desarrollo del numeral 23 de la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, en donde en materia de justicia se acordó la creación de una jurisdicción especial que tuviera como principios los componentes del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas del conflicto. Es importante tener en cuenta que el Estado tiene deber jurídico de atender a las víctimas y prevenir los hechos de violencia y alcanzar la paz en medio de los conflictos que estén a su alcance. Por consiguiente, también el derecho internacional y los derechos humanos se debe considerar como derecho obligado a alcanzarla, que es el derecho a la paz. Uno de los objetivos del componente de justicia está el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que se tuvo como fin ofrecer la verdad a la sociedad colombiana, contribuir en el logro de una paz estable, que es como principal objetivo, y también de que se otorga la seguridad jurídica. También se trata de una justicia prospectiva y respetuosa de los valores y a la vez preocupada por acabar los conflictos que no deben perpetuarse posterior de manera perpetuosa a la defensa de los derechos humanos. Es importante tener en cuenta que el Estado debe tener autonomía para conformar jurisdicciones especiales o sistemas jurídicos especiales, también resarcir a las víctimas según lo que está suscrito en el Acuerdo de La Habana el 26 de agosto del 2012. Toda actuación de componente de justicia se tomará en cuenta como ejes los derechos de las víctimas y gravedad de sufrimiento infligido en su momento. También uno de los paradigmas que se tienen del componente de justicia es la aplicación de una justicia restaurativa que preferentemente busca el daño causado y la reparación de las personas que fueron afectadas para evitar la situación de exclusión social que haya provocado la victimización. Uno de los contenidos y alcances y límites de la concesión de amnistías e indultos, así como tratamientos especiales, se tiene en cuenta la consolidación de la paz y la garantía de los derechos de las víctimas, teniendo como finalidad el sistema que debe garantizar la seguridad jurídica y promover la paz estable y duradera. Las víctimas van a gozar de derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, con el fin de que darle prioridad a los reglamentos que deben respetar el derecho de las víctimas a una justa, pronta y cumplida y eficiente. Igualmente, el Estado colombiano tiene el deber de asegurar los por medios razonables su alcance y también pues la Constitución permite otorgar amnistías o indultos por el delito de rebelión y otros delitos políticos conexos. En el Uno de los contenidos importantes en el tratamiento de justicia para los integrantes de las FARC y para los agentes del Estado y para otros actores que hayan participado en el conflicto, ya sea como combatientes o no, que hayan cometido delitos, pueden ser diferentes pero equilibrados y equitativos. También todos deben estar pues sometidos a a la sala de indultos y amnistía bajo pues esa legislación. También la protesta pacífica de la defensa de los derechos humanos y el liderazgo de grupos de la sociedad civil no pueden ser por sí mismos tipificados penalmente ni penados. En caso de haber sido sancionados, se otorgarán mecanismos de tratamiento especial que puedan llegar incluso hasta la extinción de responsabilidad. La sala de amnistía e indulto es la que se encargará de estos procedimientos hasta llegar incluso a la sala de definición de situaciones jurídicas y la sesión de revisión del Tribunal para la Paz,
con el fin de que los informes que se reportan a estas áreas se entiendan para decidir sobre si se revisa o anula las sanciones, investigaciones y sentencias impuestas en los anteriores, pues, los anteriores supuestos, y también decisiones tomadas antes de juzgar a las personas que estuvieron implicadas y resarcir a las víctimas. No será objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, los graves crímenes de guerras, esto con toda infracción al derecho internacional humanitario cometida de forma sistemática, la toma de rehenes, privación de grave libertad, las ejecuciones extrajudiciales y el acceso al canal violento. También pues estos se tendrán en cuenta conforme al Estatuto de Roma, que bajo esa normatividad se van a dictar sentencias a esas personas. Tampoco son amnistiales o indultables en el principio del sistema integral de justicia los delitos comunes que carecen en relación con la rebelión o conforme a la determinación de la legislación. Bueno, teniendo en cuenta uno de los procedimientos, órganos y sanciones del componente de justicia, se tiene en cuenta el procedimiento en el caso de reconocimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad, también el procedimiento en caso de ausencia y reconocimiento de verdad y la responsabilidad, el derecho de las víctimas a la justicia y el componente de justicia estará integrado por los órganos que se crearon, que en este caso son las instituciones, como lo fue el Tribunal para la Paz, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, y de determinación de los derechos y conductas. También se tiene en cuenta la sala de definición de situaciones jurídicas para los casos diferentes a los literales anteriores o en otros no previstos. También la unidad de investigación y acusación, la cual va a satisfacer el derecho a la justicia y cuando no haya reconocimiento colectivo e individual de responsabilidad también. Es importante tener en cuenta el Tribunal para la Paz, que será el órgano de cierre para la Jurisdicción Especial para la Paz que se crea en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en donde se reconoce que desde que se hallan esta sala va a recibir todos los informes mencionados en el numeral 48 y una vez instalada la sala, se reconoce de manera colectiva la posterior individualización que deberá caer sobre los integrantes la organización que haya efectuado el reconocimiento. También las personas cuyas responsabilidades sean individualizadas se puede aceptar la responsabilidad o podrá manifestar su desacuerdo con dicha individualización. También la persona que haya guardado silencio una vez que sea ubicada en caso de aceptar responsabilidad será acreedora de sanciones y esto se verá a cargo de la unidad de investigación y acusación. Es importante tener en cuenta los informes que se presentarán a la Fiscalía General de la Nación, a los órganos de la Justicia Penal Militar, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes o el órgano que la reemplace y de la Nación y la Contraloría General de la República y cualquier jurisdicción que opere en Colombia. La Fiscalía General de la Nación es la institución que incorpora las copias que hayan sido remitidas por la Jurisdicción de Justicia y Paz. Los órganos judiciales competentes siempre se basarán en la sala de reconocimiento, verdad y responsabilidad y determinarán hechos y conductas. La sala de amnistía o indultos aplica sus tratamientos jurídicos especiales. La sala de definición de situaciones jurídicas es la que quienes hayan nacido el componente de justicia adoptarán resoluciones necesarias, entre otros la renuncia a la acción penal o de otro tipo de terminación anticipada al proceso que siempre contribuya de manera eficaz en las medidas del principio del sistema integral de verdad,
justicia, reparación y no repetición. La unidad de investigación y acusación será el órgano que satisfaga el derecho de las víctimas a la justicia cuando no haya reconocimiento colectivo o individual de responsabilidad. También se va a acusar ante el Tribunal para la Paz a las personas cuyos casos le hayan sido remitidos a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. También la sesión de primera instancia del Tribunal para la Paz se encargará de la ausencia de reconocimiento y tomará acciones y medidas cautelares con el fin de resarcir los derechos de las víctimas. También la sesión de la primera instancia del Tribunal para la Paz, en casos de reconocimiento, verdad y responsabilidad, corresponde a las sanciones de la sala ante los hechos que se presenten y también estará basada bajo el listado de sanciones que está incluido en la resolución. La sesión de primera instancia para casos de ausencia del reconocimiento actuará como conducta Otra de las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición hace referencia al órgano jurisdiccional u otra autoridad que pretenda dejar sin efecto la amnistía, el indulto u otra medida adaptada en el sistema que tendrá que ser sometidas al Tribunal para la Paz para que éste verifique dicha decisión conculca a los principios. La sesión del Tribunal para la Paz tiene revisión de jurisdicción especial en las sentencias proferidas por la justicia, donde nunca tendrán como consecuencia la exigencia de responsabilidad de ningún tipo a los jueces que las hubiese proferido. Como consecuencia tendrán del contenido de las mismas. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia será la competente para la revisión de las sentencias que se hayan proferido. Ejemplo, pues las personas combatientes de los derechos internacionales y humanitarios para la revisión ante la sección de la Jurisdicción Especial para la Paz. Respecto a la responsabilidad de los integrantes de las FARC, se tendrá en cuenta como referente jurídico el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. Como componente de justicia, se tendrá en cuenta la relevancia de decisiones tomadas por la anterior organización que sean pertinentes para analizar las responsabilidades de las personas que estuvieron implicadas en el conflicto. Las sanciones tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz, que es uno de los alcances del Estado. Y también lo que se debe tener en cuenta en el componente de justicia desde que se creó las declaraciones también mediante individuales o colectivas. También el mecanismo internacional apoya al Tribunal para la Paz en las tareas de verificación de cumplimientos de sanciones y las Naciones Unidas entrarán en funcionamiento una vez concluidas las funciones de misión de verificar el cese a fuego bilateral y definitivo.